Te voy a comer el corazón, hijo de puta. Te rompo el cráneo, hijo de puta. Toma, que mi puta madre te mato. ¿Pero qué puede haber de bueno en matar por gusto? Es una locura. Y un delito es una locura y un delito. Una puta vergüenza, tío. Cada día pasa algo y siempre vamos a peor. Different I am. Empty souls of run for a few coins your life will end. The dark night falls again. Todos los muertos continúan sus vidas del más allá. Soy gay. Sí. ¡Paloma, qué hace! ¡Paloma! Esto no me gusta, me voy a casa. Crossing your style someday, oh dream maker, your heart breaker. Wherever you're going, I'm going your way. To drifter of the city world, there's such a lot of world to see. Where after the same rainbow sand, wait around the bend, my huckleberry friend, moon, river, and me.
crossing the stars someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifter off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, wait around the bend, my huckleberry friend, Moon River. Gracias. Boas noites, Noia. Que tal, como estamos? Día 11, día grande. Por que un día grande? Por qué? Porque temos banda. Un forte aplauso para Kim García Trío. Máis invitados, Diana Tarín a voz e Hansel Luis a trompeta. Eu teño que pedir perdón porque Hansel Luis, que é un hombre moi comercial, toca a hostia de instrumentos. Empezou a decirme trompeta, non sei que, patachín, patachán, la cona santa en vinagre, e dije, mira, trompeta, que non me cogen la cartulina, ¿Tú qué vas a tocar hoy? La trompeta, pues trompeta, y ya está. Hansel Luis, trompeta. Bueno, xa sei que ter máis, home, xa sei que ter esos xoguetes todos. E tamén hoxe é un día grande porque tenemos jurado. ¿Dónde estáis? Levantad la mano, aí donde estéis. Y digo tenemos jurado porque casi no tenemos jurado. Que ayer uno se trastabilló un poco. Iba un poco que andaba por dos calles al mismo tiempo. Que tuvo que también el tipo midió, dice, documental de médicos, movida no sé qué, se pone malito. Hay un médico en la sala, me falte la luna, 365. Que el tipo podía elegir especialidad y todo, al lío. ¿Por qué es un día grande? Porque hoy, que es la entrega de premios, tenemos al público más elegante de aquí a la vuelta. Que da justo entrar por aquí, que se nota que cortaste las uñas dos pés. Que sei que tocaba mañá, pero adiantastes un día. Eso es un público bueno, hombre. Que as rapazas que non había unha peluquería onde entrar hoxe. Que por eso tengo las puntas así hoy, os tengo que pedir perdón. Que me pilló así la humedad, se me abrieron todas, pero es que no había sitio.
e por eso tuve que venir así. E tamén é un día grande, porque hoxe é a culmen do traballo dun equipo que leva non só estes 11 días, senón que leva todo un ano traballando para que esta mostra salga adiante. E a min gustaríame facer unha mención especial para unha persoa deste equipo que é un rapaz que está axudando sempre. Entra sempre pola porta cunha sonrisa, fai cousas que ninguén lle manda, e fainas ben, cuidado. Porque hai xente que fai cousas sin mandarla e la caga. Pero o rapaz non, o rapaz fai as cousas ben, é entregado, é disciplinado e nunca ten unha mala cara para nada. Sempre ten un sí por resposta. Entonces, dende a mostra de curtas da xente, queríamos facerlle pois un pequeno homenaxe. E este premio de parte da mostra de curtas é para Javi. E xa temos aquí a Javi, que tal? Entrega o premio Marisol Villar, concejala de Servicios Sociais e teniente de alcalde. Moitísimas gracias. Ai, espera, que hai foto. Aí temos un vídeo, chicos. Enhorabuena, chicos. Bueno, Javi, acabanme de decir que non dis nada que non tes que decir, por debe ser o único día que non dis, Bueno, é un día grande, hoxe un día grande tamén, porque temos premios, temos premios para entregar a todos estes actores, estes produtores, estas actrices que traballaron e presentaron o seu traballo aquí na mostra. E hoxe un día grande tamén, porque hai presentador. O de todos os días, diredes, xa te temos moi visto, pois que me teñades moi visto, hoxe temos outro presentador máis. Recibide con un forte aplauso a Sergio Pazos. Moitas gracias. Vale. Ostras, teño que aprender esa. Se non saímos. Grazas. Claro, como tú eres guapo e famoso, te aplauden máis. Bueno, veño, polo menos veño elegante, que iso é fundamental, nunha festival desta categoría. Bueno, vinte que te estaba vestido a tua moza, que é moi triste a tua edad, Deixe de dar datos, por favor. Mira, deixenme un momentiño... Sí, claro, por favor. Son o presentador, vale? No, xa estamos cos tiquirmiquir del famoseo. Boa noite, Corporación Dermostética, casi me cago na tos. Boa noite, público. Hai unha máxima que di menos e máis. É unha máxima que vale para case todo. Posiblemente menos para a vida. Así que, menos e máis, se o levamos esta máxima ao mundo do cinema, poderíamos decir menos e máis igual a curtas. Así que,
Benvidos a esta 24ª edición desta maravillosa mostra de curtas de Noia. E como menos e máis, os protagonistas sodes vos, o público, os que vades levar os premios. Así que este señor como presentador remata e vai para aí. No. Este señor lo hemos contratado para que venga aquí y haga un poco el jajá. Porque tú vienes así muy serio, muy elegante y venga, entrego los premios y me voy a los pinchos. Non colou, non? Así que Menos e máis. Sí, ya lo pillé. Vale. Al toque. Lo entendió todo María Santísima. Para unha vez que podía quedar ben facendo de presentador serio, que sempre teño mala fama, non sei por qué, resulta que, vale, pois veña, vamos a facer unha cousa. A min gustame moito interactuar cos que están interactuando co móvil. Sí, xa, familia, sí. Gústame moito interactuar, isto é moi sinxelo, vou vos pedir que vos relaxedes, os que tedes a posibilidade de levar premios, sobre todo, faced así todos, por favor, soltade o puto móvil, me cago na tos. Aí, agora vamos facer unha cousa moi sinxela. Pepe, ti tamén, Va, vamos facer así. Ñic, ata arriba das orellas, ata arriba, ñic. O ñic xa o fago eu, vale? Ahora, se queredes facer un ñic, a mí non pasa nada, va. Entón, vamos a facer así, vamos a facer ñic ata as orellas. Isto é fácil, neste país estamos todo o día facendo ñic. Ahora ven o complicado, estamos aquí, todos arriba, veña. Aí, e ahora imos facer as mans para fora, non para dentro que rompen, vale? Para fora, vale. Non, así non, así. Aí, vale, e agora tedes que tocar cas xemas dos dedos, as xemas dos dedos que está o vosso carón. Aí, notádela xa, tocades, notades o roce, o cariño, o amor. Agarrarse! Veña, agarrarse. Agora ven o máis complicado, E agora subide, e imos facer, a ver, os do medio para atrás, que sodes sordos. Están aí, todos, e os de arriba tamén, veña, va. Aí agarrarse, e agora imos facer Noia. Patético. Un aplauso para este público. Mucho fadero de azafata ahora, vale. O primeiro. Moi ben. Bueno, é un día tamén bonito para min porque 11 de novembro é o San Martiño, para os que somos de Ourense, o día das castañas dos magostos. Ei! Así me gusta, aí. 24 anos xa de vida, 24 anos, menos mal que esta rapaza Carol que está aquí non ten 24 anos aguantando todas as improvisacións que facemos os presentadores e os colaboradores. Así que un aplauso para Carol. Vai nos aguantar hoxe. E veña, menos e máis, empezamos. Premio do Blog Español. Entrega José Francisco Pérez Polo. Aí ven. José, ven para acá. Todo deu. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí por tercera edición consecutiva. Para los que no me conozcáis, soy el creador y el director de esa página web de cine que se ha convertido en la referencia al cine español en Internet. Y hace ya unos años decidí crear un premio especial para apoyar el mundo del cortometraje. Y este es un premio que entregamos en diferentes festivales de cine de Extremadura, Aragón, Islas Baleares, Madrid, etcétera. Y aquí estamos otra vez apoyando el mundo del corto, como decía. Y el premio del Blog de Cine Español al mejor cortometraje nacional de Noia es para Nena, de José Antonio Turiñán y Jairo Iglesias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti por querer... Bueno, vou falar en galego, porque xa cantos anos levas vindo a Noia, José Francisco? Cantos anos? 3 años. Xa comiche todo, xa viviche... Xa falas galego, casi. Pois moitas gracias. Gracias por considerar que a nosa curta é merecedora deste premio.
Supoño que eu, como non estou acostumado a recibir premios, non sei moi ben como hai que facer, supoño que dedicarlo, isto que din sempre nas entregas, é breve, a familia, pois a familia. Dedico a familia sobre todo por unha cousa, porque esa nena que é a protagonista da curta é a miña filla e non podo estar máis orgulloso dela polo traballo que fixo aí e de toda a familia, que unha delas está aí, David Perdomo, outro dos grandes actores e amigos que forman parte desta curta, así que a familia, aos amigos, vai dedicado este premio porque para traballar tamén neste oficio o máis bonito e o mellor é rodearse deles, dos amigos e da familia, así que para eles vai. Gracias a todas, a todas. Gracias. Bueno. Que tal? Ben, ben. Espera que están facendo a foto. Están sacando a foto do carné. Tito, que tal o fixen? Ostras, mira, para estar empezando nesto, vale. se levaras 10 días como a min, pois xa sería outra cousa, pero ni tan mal, Podo quedar? Hombre, vale. Vamos. O ano que ven non, que me volvan a chamar, cuidado. Pero traballo un pouco, veña. Así que, ahora sí que sí. Ahora comenzamos, ca sección oficial da 24 Mostra de Curtas de Noia. Sí. Ay, que no llego. Ay, si es que no llego, esta alfombra. Ay, por favor, qué alfombra tan grande. Ay, madre mía, por favor, estoy llegando. Estoy llegando. Ah, sí. Tito. ¿Pero qué pasa? DJ, ¿me puedes poner la música? Ah, sí. DJ. Ay, mamá. Ay, buenas. ¿Qué tal, Noia? Buenas noches. Ay, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora me oigo. Hola, cariño, felicidades. Ay, hola, ¿qué tal? Oh, guapísima, qué maravilla. Ay, gracias a mis músicos, qué maravilla. Creo que me da tiempo a volver a ir, espérate. ¡Aplausos, aplausos! Guapísima. Ahora. ¡Ay, qué maravilla! Ay, que no llego. Que salga el sol si quiere salir, no es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar sin bailar. Por más que insistas no voy a dormir, prefiero un dolor que estar junto a ti, no me voy a quedar sin bailar. Siempre has sido triste y aburrido, te mueves como un oso en un laberinto. Que salga el sol si quiere salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid, no me voy a quedar sin bailar. Hasta el moño estoy de andar contigo, hay que ver cómo te pareces a ti mismo. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver cómo mira ese del saxofón, no me voy a quedar sin bailar. Qué maravilla. Sin bailar, por más que insistas no voy a quedar sin bailar. Qué aplauso, qué maravilla, qué maravilla. Un aplauso para ella, para Vani Vainilla. Vani Vainilla, Gracias. qué maravilla. Gracias. Casi no llego. Madre mía, con esta lluvia he venido en barca. Muy bien. Ay, este señor está asustado. Tranquilo. Es la primera vez que veo un Teletubby fuera de la tele. Sí. Ay, tranquilo, le cantaré una canción. Ya verá. Tinky Winky. Dixie, la. Oh. Ay, ya está. Qué maravilla. Ay, ¿qué tal, chicos? Casi no llego. Mira, voy a aprovechar una cosita que estás tú, tu primer día, que tú eres un espectáculo andante. Y yo me voy a descansar y os dejo la gala. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Porque veo que cuadráis muy guay. Hacemos buena pareja, Sí, ¿verdad? sí. ¿Sí o no? Wow. Así que, chicos, la gala queda en vuestras manos.
Que Moi maravilla. ben, grazas, Cito. Vania, Dime, estou pensando unha cousa. dime. Eu quería, por unha vez na miña vida, que a xente pensara que son serio. Entón, agora que estás ti, poderíamos facer unha cousa. Eu fago de Mexelo Yalo, o payaso blanco, e ti fas un pouco de gusto, parece? Me parece fantástico. Eu quería que repartíramos o traballo. Moi bien. Eu vou facer o papel de serio. Tú haces todo e yo no hago E ti nada. quero que sexas unha abusadora, Ah, sí. entregando premios, unha entregadora. Que che Ah, parece? entregadora me parece muy bien. Gusta che entregar? No, mira, mira, ya verás. Que sí que iba a decir, gústame dar. Ah, qué maravilla. ¿Quedó bien? Aí? Estás abusadora? Estoy. Imos alá. Sí. Veña, ahora sí empezamos en serio, veña. Imos co premio Brandariz a mellor curta Galicia Amateur, entrega Pepe Pérez, concelleiro de Cultura. Esa aplauso. Boas noites. Premio Pedro Brandariz a mellor curta galega amateur. Mara Mariñas Marzoa, por puntos suspensivos. Vale, obviamente non son Marta Marzoa, obviamente. Esta foi unha curta, eu son José María, son o produtor e o guionista da curta. Esta foi unha curta que sacamos adiante estudantes de Imaxe e Son da Coruña. Algúns que estábamos rematando, outros que se arremataron, algúns que nos estábamos a reciclar que viñamos de outras cousas, e rapaces como a Marta que tiñan entón 22, 23 anos. Sempre recalco que foi o máis fermoso daquela convivencia. Varias seriacións, parece que saí ben. Marta pregunteille se quería dicir algo e vou ler 2 liñas que me traspasou fai un par de horas. Se o encontro. Moitas gracias por seleccionar o proxecto de primeiro. Moitísimas grazas por creelo gañador. Non sabedes o que significa para nós, porque é algo que nos axuda a seguir adiante nun sector tan difícil como este. Moitas grazas. Espera. Facé de foto. Pepe, non marches, conta algunha cousiña, aproveitando que xa estás arriba, así non andamos baixando. Recordade, menos moi ben. Moitas gracias. Boas noites. Bueno, 11 días de cultura, 11 días de cinema. Está ca sensación agridoce de que se acaba hoxe, non? Realmente, pois eu creo que xa empezaba a facer mella en moitos do equipo de traballo todos estes días, pola mañán, pola tarde, charlas, curta cativa polas mañáns. Entonces queda a sensación de que queres que acabe, pero, non? Entonces, ahora xa estamos traballando de cara ao 2024. Pero é verdad que cando falaba do cansancio, pois isto non se fai ca idea de un solo, isto é un equipo, como decía o presentador. Eu creo que sempre hai que agradecer aos que realmente nunca salen aquí, que sempre salimos os mismos, e que casi nunca nos queredes ver, é verdad, porque cada sale un político, é verdad que non vos apetece nada escoitar, non? Pero sí que eu sempre quero recoñecer o traballo dos que están aí atrás, de Moncho, de Liliana, de Gei, dos presentadores, de todo en xeral, por o que vos pido, se podedes, un fortísimo aplauso. Moitas gracias tamén aos meus compañeiros, ao xurado, que eu prometo que pouco opinei no xurado, pero sí que moitas grazas pola nobleza que tendes, non? O vosso papel non é fácil, é difícil, eu vou as gracias por haber fallado, porque é un fallo. Ou se fallastedes, porque posiblemente os que están aquí
van a ter outra idea, outra opinión dese premio, non? Pero eu sei que a vosa nobleza fixo que falar ou darlle un premio a un compañeiro voso que coñecedes, ou a un director ou un produtor, pois vos fai ser honrados e realmente valorar o traballo, co cual, pois, moitísimas gracias. Tamén lle quero agradecer a quen fai 24 anos que non fun eu, creo que isto iba a funcionar. Fai 24 anos, pois, unha serie de xente de Noia dixo, Noia merece un festival de cine, un festival de curtas. Quizá nós tamén podemos, con noso grande área, convertir isto en un festival internacional que califica para os Goya e para o Forqué. Todos puxemos o noso grande área e tamén lle quero recoñecer a todos que foran capaces de chegar hasta aquí, non? Gracias aos que me apoiaste realmente, porque eu sempre quixen facer unha gala, un espectáculo. Por exemplo, con esta escenografía e con esta banda, non? Dirixida por Quim García, Noli Torres, Jacobo de Miguel, Diana Tarín, que é unha locura ter estes 5 fenómenos aquí. O sea que, Quim, moitas gracias. Solo para terminar, solo espero que durante estes 11 días vos fixéramos olvidar ese ruído que hai fora, esas guerras injustas, ese ruído político que a min me avergoña. Moitas gracias. Grazas, Pepe. Vamos a quitar esto aquí. Mania, ¿qué tal? Muy bien. Ti tes moita maña. Porque soy de Zaragoza. Moi ben, vale. E que tal o levas? Te gusta che Galicia, verdad? Me gusta mucho. E que tal levas o tema das linguas? ¿De cuáles? Por exemplo, podías decir, eu falo galego. Eu falo galego? Sí. Pero suena portugués? Gustache o falar? O falo? ¿Falo? Sí. Falo. Vale. Moi ben, gracias. Seguimos, señores, menos, Vale. Imos co premio, mellor menos aplausos, imos ao premio ao mellor guión. Entrega José Manuel Campos Aguilera, director e guionista e membro do xurado. José Antonio Campos Aguilera. Onde anda? Aí anda. Bueno, muchísimas gracias a la organización, a toda la gente que hace posible el festival. Hay muy buena gente aquí haciendo el festival y ya que sois encantadores, la verdad que lo hacéis posible con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que a veces no se ve. A Moncho por pensar en mí, por la invitación. Y bueno, yo como cineasta, como cortometrajista, esto de ser jurado es un marrón muy grande, pero desde la profesión, pues con todo el máximo respeto, hemos valorado como hemos visto oportuno cada cosa. Aquí un premio que también agradezco al festival que exista, porque normalmente mejor guión no existe en los festivales y para mí es lo más importante en la peli. Así que el mejor guión de esta muestra es para Javier Celay por Yegua. Bueno, muchas gracias lo primero al festival, a Moncho, al jurado y, como ha dicho José Antonio, por tener presente el guión, que es uno de los grandes olvidados en muchos festivales, no en todos, en muchos festivales, y es la base de nuestro cine, nuestras series, y sin un buen guión es muy difícil levantar una peli. Pero sí que quería hacer una breve reflexión. Y es simplemente que, bueno, yo lo primero, agradecer, antes de que se me olvide, por favor, agradecer a mi mujer, que es la que aguanta la soledad del guionista y luego todos los vaivenes cuando dirigimos el proyecto, ¿no? Pero sí que quería hacer una pequeña reflexión, y es que es curioso que el cortometraje es la única disciplina artística que está concebida exclusivamente para competir. Algo tan subjetivo como es el cine, de repente queda delegado a la competición, sobre todo en su versión más corta, ¿no?, que es el cortometraje. Y yo, cuando me metí en esto, me metí por pasión y no por competición. Y creo
que debemos de hacer una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? El arte no puede estar sometido exclusivamente a la competición. Nada más, que viva el cine. Muchas gracias. Espera que hoxe ao mediodía comendo tivemos unha pequena discusión. Querías explicarnos, por favor, a diferencia que é entre Celai con Y e I latina? Bueno, es verdad. Al mediodía, bueno, es que me han llamado de muchas maneras. Menos e máis. Bueno, es con Y, porque es de Victoria. Y. Foto. Vania, non te agaches, non fai falla. Seguimos. Premio Mellor Dirección entrega Juan Francisco Ferre García, guionista, director, coach de actores e tamén membro do xurado. Hola. Yo no voy a hablar mucho, no vaya a ser que pase como ayer y termine en Santiago en el hospital, porque tengo un afán de protagonismo que es, necesito cámaras y tal, y tuve que hacerlo ayer, pero bueno. Solo puedo deciros que para mí, como jurado, primero muy agradecido al Festival de Noia, del cual estoy súper enamorado, pero ha sido una auténtica pasada porque hay un nivel muy, muy alto y ha sido difícil, muy difícil decidir. O sea, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el guionista del corto que hemos hablado hace un momento. Es injusto que tenga que haber una competición para saber cuál es mejor o cuál es peor, porque no es cuestión de quién es el que merece el premio. Todos de por sí merecen ser ganadores. Bueno, el premio a la mejor dirección para el jurado, después de mucho debatir, es a Raúl Monge por La Ley del Más Fuerte. Buenas noches, yo no soy Raúl Monge, yo soy Pablo Barquillo, uno de los actores del corto, y vengo en representación suya. Lo primero, dar las gracias al festival por la organización, sobre todo a Moncho, que no sé dónde está, que ha conseguido que esté aquí hoy representando a Raúl. También dar las gracias y la enhorabuena al grandioso equipo que hemos tenido para este proyecto, y sobre todo a Raúl por darme la oportunidad de estar aquí representándole a él y al equipo, porque esto es de todos. Y ahora voy a leer unas palabras que me ha dicho que lea él en su nombre. Me ha dado una rabia enorme no poder estar allí, porque creo que es imprescindible estar también presente en los festivales para dar vida al cine y a la cultura. Afortunadamente es por una buena razón, y es porque estoy rodando ya otro cortometraje. Muchísimas gracias. Y yo quería terminar diciendo algo que creo que me parece bastante necesario. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al festival el cariño que se le dedica al mundo del cortometraje, pues considero que es algo muy necesario. El corto también es cine y no siempre recibe el valor que se merece. Cread historias, actores, directores, productores, espectadores. Para muchos actores, los cortometrajes es el inicio de una carrera, para otros es el trampolín a la profesionalidad y para otros es el pan de cada día. Viva el cortometraje. Bravo. Fotico. Vania, mentras fan a foto eu vou falar contigo. A ti gustache moitísimo o público. Me encanta. Vouche contar unha cousa. Estamos en streaming. Streamendo o que che vou contar, non? Nos está vindo, por exemplo, medio mundo está vendo esta gala en streaming. Entón, como ti estás aquí un pouco de abusadora, entregadora, e faz pouco, a verdad, chupas cámara, chupas fotos, pero un pouco máis, vouche pedir que traballes un pouco. ¿Más? Sí. Muy bien. ¿Te parece? Me parece fantástico. Venga, cariño, haz algo. Estoy un poco cansada.
He entregado ya muchos premios. Voy a hacer que te sientas bien. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué maravilla! ¿Es para mí? Sí. Ay, pues mira, me voy a sentar aquí. Mira estas marquitas. Toma, cariño, gracias. todo tuyo. Ay, si alguna vez os habéis sentido solos o solas, no pasa nada. Algún día encontraréis el amor. Sin ti y aún no me acostumbro porque voy a mentir. Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, ni luz ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí. Y me ayudáis a cantarla, vamos allá, ¿cómo dice? Dime que sientes lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor. Y vamos, Noia, esas palmas. Y os quiero todos arriba, vamos a bailar un poquito. Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba. Ah, muy bien, mi Ruby. No sabes lo difícil que ha llegado a ser estar sin tu cariño, sin poder detener. Cuánto eché de menos, mi niña, tus besos. De ti ya nunca me separaré. Aunque eras la alianza que te regalé y en tus ojos brilla la ilusión otra vez. Siento escalofríos cuando estoy contigo. Acerca tus manos te acaricio. ¿Y cómo dice, cariño? Lo cantamos todos juntos, vamos, Noia. Dime que sientes. Ay, lo de arriba se lo sabe, dale, cariño. Dime que me ¿Quieres? Dímelo. Oh, sí. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos. Cuando zarpa el amor. Y ese aplauso para vosotros. Ole. Ole, 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 ole. Mira, voy a iluminar. Gracias. Voy a iluminar. É que desprendes luz, desprende luz. Es por el traje. Como teñen que pagar a luz que desprende, non tedes presuposto no Concello. Mira, temos que seguir. Podes... Ah, sí? Venga. Vale. Non, que ao final traballo eu, Vania. Ti moito Vuelvo a mi levar sitio. as luceciñas, levar todo. Escoita unha cousa, a mí gustoume que cantaches, pero como é o rollo este de autotune? Como é? Explícame. ¿El autotune te ha gustado? Sí. ¿Suena la voz? Sí. Y luego en realidad tengo esta. Ah, sí. Claro. O que pasa que na miña época non había autotune, había tuna, un pouco máis. Bueno, menos así me gusta. Premio Mellor Actriz. Entrega... Vou ben, sí. Patrick Criado, actor, membro do xurado. ¡Hey! Buenas noches. Bueno, lo primero dar gracias a Moncho y al festival por organizar este pedazo festival y por invitarme a mí, que está siendo un honor y un placer.
Y nada, voy a entregar el premio a Mejor Actriz. La verdad que la decisión ha sido unánime. Es un trabajo de mucha honestidad, de mucha verdad y de mucho corazón. Y la verdad que para mí es un honor entregar el premio a Mejor Actriz a Mabel Rivera, por Carrache. Menos, más. Darche un bico enorme. Todo teu. Moitísimas gracias. Que agradable é que lle dean a unha un premio por un traballo. Porque nestes últimos anos todos son premios á trayectoria, como se xa estiveses acabando a túa carreira. Isto pásanos a nós, as actrices bellas. Bellas con V e con B. Cando o certo é que temos tantas cousas que facer, tantas cousas que contar, mesmo estas cousas que non se deberían de contar nunca. O que contamos en Carraxe non se debería de contar nunca. Non debía ser necesario falar de abuso ás mulleres, dese abuso constante, dese abuso que incluso se chega a asumir como unha práctica normal de vida. Paréceme horroroso que sexan tantísimas as mulleres que chegan ás súas casas e que non atopan ali o mellor lugar do mundo onde estar. Este é o que merecemos todas e, por favor, que non se normalice nunca esa situación. Eu creo que é moi de agradecer tamén, Muriel, Lucas, os creadores desta curta, Carraxe, que sexa xente tan nova e que lles interese especialmente contar este tipo de historias. Agradézollelo a eles especialmente. Moitísimas grazas a todo o público, ao xurado, a este chico tan amable que dixo estas cousas tan estupendas, ao resto do xurado. Quero yo dedicar, quero compartir moi especialmente co meu compañeiro Roberto Leal, que o ben que o pasamos naquel váter, verdad, Roberto? Parece un pouco raro dicir isto, pero é certo, é dicir, esa complicidade, esa maneira de traballar non sempre se encontra e é fantástico. Tamén dedicarlo, como sempre, a un señor guapísimo que está aí sentado. Roberto non, o que está ao lado, Enrique, o meu marido. Con maridos como a él, non sería necesario contar estas historias. Moitísimas gracias. Foto. Aquí sí que quero que non se poñan ciumentos, pero nesta foto sí que quero sair. E non fai falla a explicación de nada. Que le dice a Mabel? Veña, seguimos. Premio Mellor Actor, Xosé Manuel Olveira Pico. Entrega Carolina Román, actriz e membro do xurado. Buenas noches. Bueno, a mí los micrófonos siempre me quedan un poco altos. Así. Qué noche tan bonita estamos teniendo, qué grandes verdades se están diciendo en este sitio, en esta ciudad que amo con locura que es Noia, con este festival. Gracias a todos los que hicisteis posible este festival. Ojalá este festival crezca mucho y podamos ver mucho más trabajos. Y bueno, pues no me voy a enrollar más, pero solo deciros que ha sido muy difícil elegir este premio, como todos. Hemos hecho un trabajo honesto y bueno, pues a mí me toca uno precioso que me tocó a mí el año pasado, ex aequo, con otra actriz por un corto que hice, y este año es premio a Mellor Actor ex aequo a Pablo Generoso por la curta Mañana Volveré.
Y a David. Y como ex a eco a David Perdomo por la curta Nena. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer al festival porque bueno, me acabáis de dar el primer premio de mi carrera y el que creo que también pues, marcará un antes y un después. Creo que todos estamos aquí por una misma causa y una misma lucha que es la visibilidad precisamente de los cortos. Pero bueno, luego se me enfadan conmigo, entonces quiero empezar a dedicar, en primer lugar, quiero dedicarle este premio a Raúl y a todo el equipo de La Ley del Más Fuerte porque sin ellos esto no hubiese sido posible y agradezco que hayan contado conmigo y que hayan tenido la paciencia, que conmigo hay que tenerla. Y también quiero agradecérselo a mis padres que están hoy aquí presentes, porque bueno, sé que es difícil tener un hijo que el 99% de sus sueños son irreales, son imposibles y son algo grande, pero sé que día tras día se esfuerzan por comprenderlo y por luchar por mí. Y hay una persona que pues, es muy especial para mí, que precisamente hoy no está aquí por motivos personales, que si lo estás viendo o si en algún momento lo ves, quiero que sepas que esto también es por ti. Y por último, si me permitís excederme un poquitín más, no me olvido de mis compañeros de Primera Toma y de mi grupo de teatro, y si dejo en último lugar a esta persona es porque realmente es quien se debe llevar los elogios, y es mi profesora y mi mentora, Blanca Oteiza. Gracias a ella no solo soy mejor actor, sino que soy mejor persona y me ha enseñado a amar una vida nueva, me ha dado una oportunidad y una vida y me ha abierto los ojos y me ha hecho descubrir un mundo que desde pequeño no sabía que amaba, pero indagando en mi pasado me di cuenta de que desde pequeño estaba ahí guardado y ella lo ha despertado. Entonces, Blanca, cuando veas esto va por ti. Muchas gracias. É bastante guai que enhoraboa polo premio ao meu compañeiro, que é o seu primeiro premio da súa carreira. O meu primeiro premio é este tamén, e levo 22 anos, así que gracias ao xurado de Noia por este premio. Vou intentar ser curto, como eu mismo e como os curtometraxes. É guai como o primeiro premio se adamándome o Marciño Touriñán e non facendo comedia, non? Facendo un personaxe con esa tenrura que me permitiu facer el, que en esta nena, e que me descubriredes como un actor que non fai solo. Vamos a ver un rollito, que sei facer outras cousas tamén, neste caso unha cousa pois máis sensible. Estou super ilusionado, de verdad, estou como nervioso. Pensaba que isto que nunca me dieron un premio, estou bastante nervioso, así que vou dedicar, xa que se chama Nena, vou dedicar ás miñas nenas, as tres mulleres máis importantes da miña vida, que son a miña mai, a miña irmá Teresa e a miña sobrina Gara, e vai por elas. Gracias, Noia. Y yo no tengo premio. ¿Dónde está mi premio? Esto es un premio. Es un premio para los dos. Que tenéis que compartir. O sea, me tengo que pegar con él para que me... Es custodia compartida, 15 días cada uno. Okay, perfecto. No, perdón. No tengo premio tampoco este año, venga. No, que sí, que lo tengo aquí. Lo tiene ahí, Te había engañado, chiquitín. Ay, gracias. Perdonar, un momento. Quietos ahí, quietos. Claro, me puse tan nerviosa, Moncho me dijo, abre el sobre, cuando estés ahí léelo, y yo lo he hecho, y está mal escrito. Ah, entonces tampoco. Vale. Muy mal. Los actores no son ellos. Nah. Sí son, pero... ¿Podéis devolvérmelo? No. Pablo Generoso es por La Ley del Más Fuerte. Ese es el corto. Hay que decirlo bien. Gracias. Espera, Carolina, espera, no te vayas, ven. Tú te puedes ir. Gracias. Porque, bueno, ya siempre tiene que pasar algo. Y yo estoy aquí para apagar fuegos. Los chavales me la lían, y entonces tengo que salir yo a apagar aquí la historia. Y tú
eres testigo de una discusión que hubo ayer. Y entonces esto se tiene que arreglar sí o sí. De aquí esta discusión sale zanjada. Porque ayer había un señor que llevamos toda la puta semana discutiendo con él, que el tío, que no, y aquí, que sí, pero una discusión de verdad, de las de antes, de sí, no, miro el Google, no, de tercos hasta la muerte. Y entonces hicimos una retrospección y él decía que a él nunca le habían dado un premio en Noia. Y buscando, echamos la vista atrás y resulta que sí. Que sí. ¿Verdad? Que sí. Y tenemos pruebas. Tenemos pruebas. Que las vamos a ver. Ni puta idea de cuando yo llevé el premio ni qué tipo de premio. A mí me da igual, porque yo seguiré viniendo a Noia. Pero porque siempre pensaré que sois unos putos frikis que os pensáis que sois Nueva York. Programa, el Moncho en un programa sale y me dice, tu premio fue en el 2005 y es este. Y le digo, no, en el 2005 no recibí ningún premio. Espera, que esto no queda ahí, que ainda por encima de darlo, o sea, las discusiones donde tienen que ser, en el bar, sitio por referencia. E vamos yo dar o premio honorífico do 2005 para Morris. Hay unas palabras, desmiéntete. Gracias, Moncho. Conseguiches que por fin teña a imaxe de payaso que estaba escapando dela durante moitos anos. Vamos a ver, a discusión, pero vou contar así de forma moi rápida. Viñen outro día con Javi Gutiérrez porque lle daban o premio a trayectoria e entón despois o salir, que non foi a encerrona das imaxes que viches, eu lle dixen a Moncho, joder, vaya premio máis chulo que tedes agora. Entón falando, dixe, a mí me dichedes un premio que eu non sei nin que ano é, porque non ten nin placa, non pon nin curtas de Noia, non pon nada. Tanto é así que algún día é unha pedra enorme que pesa unha tonelada e eu algún día pensei en levala a un taller e póñame aí curtas de Noia, pero tamén pensei e digo, joder, o tipo vai pensar, Morris, este ten un ángel que nin Dios trae figuras, ponme premio non sei que, ponme premio non sei canto. E entón dice, podíadesme cambiar o premio por este, pero o premio que eu teño na casa e que vou mandar nin siquiera é este, porque me repiten continuamente que o meu premio, e sale na prensa que foi no 2005, que eu non teño este premio, por máis que o poña a prensa. Eu teño unha especie de vieira que se transforma como en cámara, que pesa que unha te tonelada. transformas, venga. Volo xuro, total, que aclarado todo isto non sei que me van dar. Pois imos cho cambiar, para que non andes aí ca trolma de que non o tes, nin de que non pon Noia, nin nada, nin curtas, pois imos che dar, Vania, vai che entregar o premio honorífico o 2005. Moitas gracias, pero... Pero bueno, vou me... Espera, que temos un vídeo. Espera que hai un vídeo ainda polo medio. Non será grabado no bar onte, porque... Moncho, non te vou poñer enfrente dunha cámara túa, pero vamos... Que non vai, disque. Por certo, que estamos hoxe aquí tres dos poucos que quedamos daquela serie, en fin. Bueno, olvidade o que dixen. Sabedes unha cousa, e agora sí que o digo, moitas gracias Noia, moitas gracias por este detalle, pero vos aviso, o mellor vou de cañas, deixo o premio por aí, e o ano pasado, o próximo ano presento-me a pedir un premio novo. Así é, e se non me lixira desde o seu ano.
Bueno, estas cosas van ao seu ritmo, La soledad, marcho yo así. Pero baixa polas escaleiras. Espera, vete pa aquí. Ah, hai foto, vale. Hombre, porque senón despois dis que non tes premio, me cago en ti. Que quede constancia. Grabado no streaming e que quede aí a fuego. Peña, gracias. Nada, majo, despois vémonos. Bueno, pero en realidade este foi o premio honorífico do ano 2005, pero este ano tuvemos premio honorífico tamén. E fixémolo o xoves, e cambiámoslo de día porque Javier tiña que traballar. Entonces, agora sí, o premio honorífico desta 24 mostra de curtas de Noia é para Javier Gutiérrez. Algunas historias y he paseado por sus calles y me ha parecido precioso, así que volveré a Noia y ya con este premio debajo del brazo me considero un paisano, un vecino más. Muchísimas gracias, ¿verdad? De verdad que enhorabuena. Xa recolleu o premio, tranquilos. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we are together dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the clouds that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we are together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain. There is I can speak about a dozen trees that have a smash as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go to fishing in the river or the creek. About a dozen join have a smash as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me. Oh, I'm all about you. That chance about you. We carry me through all heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we are together dancing cheek to cheek.
Sí, sí, sí. Ay, ay. Sergio, es que estábamos ahí. Sergio, ven, poco a poco. Muy bien, poco a poco. Ah, perfecto, perfecto. Maravilla. Ah, ay, por favor. Maravilloso. Disculpade, é que estábamos... Dixeme, prova. Vou dicir unha cousa. Eu falaba de menos e máis, pero canto máis... Mejor. Mellor. Mira que cousa máis bonita. Mira. Reivindicación. Que vale. Ahora toca o premio do público. Ah, el premio del público. Sí, eu sei que ti eres moi pública. ¿Que soy pública? Sí. Sí. Por que non facemos unha cousa? ¿El qué? Quen debería entregar o premio do público? El público. Pois xa está. Elijo a alguien del público. Vai por él, vai por Del él. público. Eu quedo aquí agarrado. A ver quién veo. ¡Ah, qué maravilla! Ay, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues voy a elegir a alguien del público. Ay, a ver por aquí. De repente todo el mundo está mirando para arriba. Mira, creo que sí. Ah, la tengo. Esta señora de aquí. Sí. Ha venido fantástica. Ha ido a la peluquería con lluvia, que eso tiene más mérito. Ah, venga conmigo. Un aplauso, por favor. Mira, pues cojo a esa que está con envidia. Venga conmigo, acompáñeme. ¿Cómo se llama? Rocío. Ay, me encanta. Un aplauso para Rocío. Ay, Rocío, qué maravilla. Mira, Rocío, saluda. Es maravillosa. Vamos a Rocío, que tengo problema. Aquí está. Lo tenemos aquí. ¿Has hecho esto alguna vez, Rocío? Siempre. Muy bien. Rocío. ¿Los micros son para ti, Rocío? Mira qué tranquilidad. Ti traballas en correos. Entre outros traballos. Correos. No. O premio especial do público é para actos por partes de Sergio Millán. Ai, non miro. Que boas carnes tes. Muchísimas gracias. Es un premio súper especial con los que pusteis el otro día en la proyección. Bueno, conté una cosa, una de dos, la otra me la guardaba para hoy. Una es que el cortometraje en esta pantalla fue la primera vez que yo pude verlo. El año pasado yo vine a este festival invitado, yo llevo viniendo 5 años, tenga corto o no lo tenga, porque Noia es uno de esos festivales en los que, antes hablábamos de lo de la competición, decía Javier, pero Noia ha conseguido algo muy difícil, un hito, que es uno de esos festivales en el que, aun perdiendo, siempre se gana. Siempre se gana. Y os lo digo de corazón porque llevamos, algunos de nosotros, algunas de nosotras, llevamos muchos festivales, una ruta que es como Willy Fogg, y os podemos decir de verdad que cuando le comentas a los compañeros, a las compañeras, a los directores y directoras, ¿vas a estar en Noia? No, no está en Noia. Vas a flipar cuando te cojan el corto, vas a flipar, te lo vas a pasar de puta madre, te vas a enamorar de la tierra. Entonces todo el mundo pasa de tener mucho amor a Noia cuando quiere estar a cagarse los muertos de no poder ser seleccionado. Yo cuando el mundo decía a los amigos, hostia, que no me han cogido, tío, me has puesto los dientes largos, por favor, tío, ahora quiero ver cómo hago. Lo siento, es así. Otro año será. Acabarás conociéndola. Bueno, agradecer al festival, por supuesto, por todo lo que hacéis, a todo el equipo, a todos y cada uno y cada una, o sea, hacéis algo que es mágico, que uno se sienta realmente, pues, como en casa, o como decimos en nuestro corto, que hagáis honor a la frase que a gusto se está aquí. Aquí se está muy a gusto, ¿no? Se está a gusto.
doy un matimando ya, trae mucha suerte, no sé si serán los conjuros que hace Moncho o qué coño será, pero trae mucha suerte a los que venimos. Yo personalmente hemos tenido esta semana, después de que yo estuve el fin de semana en Noia, una de las mejores noticias. El corto ha sido uno de los 3 cortometrajes nominados a los premios 4K. Yo creo que ha sido algo de por la suerte que habéis traído vosotros en Noia, sin duda. Vale, los perros, vale, pues termino rápido. También esta semana una persona muy importante en mi vida tuvo una prueba médica importante y salió todo bien, así que si lo estás viendo, Manuela, esto está aquí. Seguro que no haya traído suerte. Y por último, y para cerrar, muy importante para mí, creo que lo vais a valorar mucho porque tiene que ver mucho con vuestra tierra, nuestro cortometraje es un cortometraje que se hizo gracias al mecenado. Es un cortometraje que se hizo gracias a la gente que creyó en el proyecto, que puso un granito de arena y que puso su aportación. Pero no emocionarme, que ya sabéis lo de mí, que soy muy león. Hay una persona muy importante de este festival que una de las últimas cosas que pudo hacer es aportar su granito de arena para que este corto fuera posible. Así que, si me permitís... Pedro, esto es para ti. Muchísimas gracias. Sabes, María, estaba pensando, estaba con as dores das pernas. Sí. Tites tiróns? Yo que se siento tirones, no. No. Nada. En ningún momento. Esto te acostumbras. O sea, pero eu estaba pensando que se fora un dibujo animado aparecerían estas estrellitas de dor, sabes? Sí. Sí. Ya verás cuando sean las 5 de la mañana. E falando de dibuxos animados, puximos o premio a mellor curta de animación. Que ben levado, Parece que traballamos o guión e non, isto improvisamos. Ti estás animada? Siempre. Anímaste. Veña, pois vamos. Entrega Pepe Pérez, Concelleiro de Cultura. Mellor curta de animación a Sweet Side, de Alberto García Bote. Muchas gracias a Noia, a Moncho, a todos aquellos que han participado en el corto, a los que lo habéis visto. Y bueno, la verdad es que no me lo esperaba para nada. De hecho, me tranquiliza saber que menos es más. Entonces, esto será muy breve. Gracias a mi familia, a mi tía Merche, a todo el equipo, los que hacéis animación, sabéis lo difícil que es hacer un corto animado. Y éramos muy poquitos y nos sacamos adelante. Y nada, el mensaje también queríamos hacer más visible de lo que es hoy en día la salud mental, el suicidio y bueno, es una pandemia que se lleva muchos en España, en el mundo y me emociona mucho el venir a estos festivales y que se pueda hacer visible. Así que muchas gracias. Están doendo as pernas un poquinho, imos aproveitar, vou cambiarme, pero imos ver un vídeo de resumen destes 11 días maravillosos. Estamos el día 11 días maravillosos. Vemos o vídeo? Vamos a verlo. Veña, lévame para dentro, que isto eu vou reventar só. Dentro. Just fine living life with the music in my mind.
Sí que debemos darlle, que estamos rematando, que eran só 2 premios, a esta maravillosa persoa que nos aguanta a nosa improvisación, aí sigue a nosa maravillosa Carol, un pequeno aplauso para esta rapaza. E nos hace un premio a mellor curtametraxe español, entrega Santiago Freire Abijón, alcalde de Noia. Veña para acá. O premio a mellor curtametraxe española para Aunque es de noche, de Guillermo García López. ¿Cuánta gente? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Mostra, a Moncho, a toda la organización, que decían los compañeros que habían venido muchísimos años y que siempre les tratan fenomenal. Yo soy novata y es verdad, aquí es como estar en casa. Muchísimas gracias a todos por el trato, por haber seleccionado el cortometraje, al jurado por este premio, por este galardón. Yo simplemente estoy aquí en representación de los productores, de las productoras de esta pequeña maravilla, que digo yo, ¿qué voy a decir? Soy parte del equipo de producción y para mí ha sido una maravilla poder rodar este proyecto. Esto es gracias a Sintagma Films, a Salón Indian Films y a Les Balsers, que son las productoras que apostaron por Guillermo y por su guión para poder conseguir hacer este proyecto. Marina García López, productora del proyecto y vecina de Noia, además, que lamenta muchísimo no poder estar aquí, pero agradece a la organización todo el esfuerzo y todos estos años de pelear por el cine y luchar para que siga habiendo esta muestra aquí en Noia. David Casarriesco, el otro productor, y Pablo de la Chica. Ninguno de ellos puede estar aquí, lamentablemente, porque están con trabajo, pero os mandan el agradecimiento a todos. No me quiero alargar mucho, pero sí no puedo dejar de agradecer, como directora de producción del proyecto, a todo el equipo que se involucró en esta historia, que decidieron decirle que sí a una loca como yo cuando le descolgué el teléfono y les dije: tengo un proyecto maravilloso para rodar en Cañada Real, ¿te apuntas? Y me dijeron todos que sí, que por supuesto, que de cabeza, que les encantaba el proyecto y que para adelante. Y por supuesto, y por encima de todo, por favor, hay una cosa que no podemos olvidar. En la Cañada Real hay 3.000 personas viviendo que llevan 3 años sin suministro eléctrico. Están viviendo en unas condiciones infrahumanas. La Comunidad de Madrid, el Gobierno, nadie está haciendo nada. Y hay niños, personas mayores, viviendo en unas condiciones deplorables. Están pasando muchísimas cosas en el mundo. Y es una pena y no podemos hacer todo lo que quisiéramos por todas esas cosas que ocurren. Pero es que tenemos una cosa cerca que no tiene los niveles de las barbaridades que están ocurriendo ahora mismo, pero que deberíamos ponerle un poquito de atención. Muchísimas gracias a la gente de Cañada Real, que nos permitió entrar a ese lugar, que nos abrieron las puertas de sus casas y que se ofrecieron a ser los protagonistas de esta historia para contarla a ellos mismos. A mí me gustaría que si se pusiera un pequeño vídeo de Guillermo, el director de este proyecto, que no está aquí porque lo tenemos un poquito accidentado, y sí que ha querido mandar un mensajito de agradecimiento a todos vosotros. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, quería agradecer muchísimo a Moncho y al festival el habernos invitado. Es todo un honor y, bueno, realmente me hubiera encantado estar allí en este momento en persona, pero es que no he podido. Yo sé que me creéis, pero bueno, aquí está un poco la razón por la que no me puedo mover hasta allí. Pero vaya, estoy fenomenal y este reconocimiento hace que este día sea muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo porque ayuda a recordar algo que nosotros, con todo el proceso de hacer la película y con la película en sí, no hemos querido dejar de recordar, ¿no? Y es que
3.000 personas, de las cuales la mitad son niñas y niños, llevan viviendo sin suministro eléctrico 3 años ya en la Cañada Real, a 15 minutos del centro de Madrid. Y bueno, pensamos que es que no hay ninguna razón que impida devolver la luz a todas estas niñas y niños y a sus familias, mientras se gestiona cualquier tipo de solución habitacional al grave problema que hay, la grave cuestión de la Cañada Real, ¿no? Así que nada, agradezco muchísimo al equipo, a las productoras y ahora a vosotras y a vosotros por la confianza en el cine para acercarnos a estas personas que han quedado absolutamente al margen de todo, ¿no? Así que nada, bueno, un abrazo gigante, os mando un abrazo gigante, espero daroslo pronto en persona y mientras tanto, nada, salud y libertad. Alcalde, non marches. Os políticos teñen unha piaxe que pagar de vez en cando. Damos outro premio, pero vas falar algo, non? Non que queremos que fales no medio, sí. Damos o premio antes? Xa está manipulando, ves, me cago na tos. Veña, a ver que di non. Veña, damos o premio, va. Ai, espera que entón, digoche, mellor premio, este sí, curtametraxe, entrega Santiago. Gracias. Santi, pros amigos. Mellor curtometraxe a The Stick de Kiaras Dagar. Hello everyone, I hope that you have a good night. Actually, I'm not Kiarash, I'm Sadek, the art director of the short film. Kiarash sent me the message that I can read for you. I would like to express my gratitude to the jury members for recognizing our film with this prestigious award. The acknowledgement of my first short film fills me with a profound sense of encouragement and confidence as I embark on my journey into the world of filmmaking. I am deeply thankful to my dedicated team whose support helped me to portray my ideas on the screen. We made a film about how war can make everything upside down in a few seconds. But I hope one day when we're talking about a war, we talk about a war in a movie, not in reality. I extend my appreciation to everyone who has been part of this remarkable journey. Gracias, buenas noches. Thank you. Muchas gracias. Bueno, para os que non sabedes inglés, que está encantado e cojonudamente o premio, vale? Ahora sí quedamos aquí co señor alcalde, unhas verbiñas. Recordo que dixo un principio. Sergio Pazos dixo ao principio menos e máis, e vou a tratar de respetalo, inda que alterei o orden na entrega do premio. Bueno, en primeiro lugar, felicitar a estes tres magníficos presentadores que hoxe nos entretiveron e nos fixeron pasar un rato agradable con esta gala de remate desta mostra de curtas de Noia. Agradecerlle tamén e felicitar a Quín García e a este magnífico grupo e aos músicos que o acompañan por esta magnífica actuación que tivemos a oportunidade de escoitar e creo que todavía nos gardan algo para o final. E agradecervos a todos vos a vosa presencia e a vosa participación. Bueno, son 24 edicións. Eu quero aproveitar esta ocasión, creo que todos me entendedes en galego, pero por si alguén non me entiende, invitaros al 25, a la 25 edición, a la 25ª edición, porque esta gala, esta mostra va a cumplir un cuarto de siglo y podemos decir que no es una casualidad que se solape ya a lo largo de 2 siglos. Esta muestra empezó en el siglo XX, continúa en el siglo XXI, pero no es solo que se solape a lo largo de 2 siglos, se solapa a lo largo de 2 milenios.
Y es cierto que esto es gracias al trabajo, gracias a la magnífica colaboración y coordinación del Departamento de Cultura y de todas las personas que hacen posible que año tras año siga siendo un éxito y que podamos congregarnos todos aquí. Quiero, por tanto, agradecerle a todas esas personas que a lo largo de este tiempo han hecho posible que esta gala llegase a su 25ª edición, que vais a tener oportunidad de disfrutar el año que viene, y que hayáis disfrutado de esta 24ª edición. Se vivieron cuestiones algo inéditas. No es habitual que en una misma edición se entreguen 2 premios honoríficos. Tuvimos oportunidad de entregarle a Javier Gutiérrez hace unos días ese premio honorífico correspondiente a la anualidad 2023, a esta 24ª edición, pero hoy hemos tenido oportunidad de, luego de una discusión de taberna, pues entregarle también a Morris ese segundo premio. Morris puede decir que es la única persona que tiene ya 2 premios honoríficos de la Mostra de Curtas de Noia. Espero que esté con esta situación perfectamente reconocida esa titularidad y ese mérito. Santi, leva 3 días comendo e bebendo en Noia. No, sí, seguro, pero tamén é unha boa mostra. Viña por un día, É boa mostra de que aquí somos hospitalarios, de que a hostelería de Noia merece a pena. Esta mostra pois tamén busca que todos os que acudides a Noia pois que podades disfrutar desa hostelería da localidade, e espero que fora do seu agrado. O que non podemos é garantir a meteoroloxía, porque a verdade é que coincidiron uns días bastante chuviosos, pero espero ainda así que tiverades disfrutado. E remato felicitando a todos os premiados, a todas as persoas que participaron nesta mostra, os distintos traballos. Non todos poden ser premiados, pero é evidente que había unha gran calidade. Esta mostra sirveu tamén para determinados aspectos reivindicativos ao marxen da cuestión cinematográfica. Nadas pacientes con unha situación vital moi complicada, pois gracias ao traballo de magníficos profesionais da sanidade, como o Dr. Borro, que hoxe nos acompaña tamén nesta clausura, e gracias a ese vídeo e a vivencia de Olalla, pois podemos ver que hai esperanza aínda en situacións clínicamente moi complicadas. E, por tanto, sentímonos orgullosos de que esta 24ª edición da Mostra de Curtas servise para amosarnos a todos vós unha magnífica calidade cinematográfica, pero tamén para poñer de manifiesto moitas cuestións que é importante dar a coñecer e que sirvan para concienciar o público presente e tamén a todos aqueles que nos siguen. Sin máis, moitas gracias e boas noites. Asustoume antes, cando falaste dos 2 milenios, dixen, non me podo creer que sexa seguidor de Iker Jiménez. Quedades con esta maravillosa banda e despois pode haber alguna sorpresa. Lembrade que ao final tedes que subir todos os implicados dos premios para ser áxiles, rapidiños, porque menos, máis. I got mama who cried for raising us. I got disease in great passion. I got mama who cried for raising us. My trouble, I don't fight you. Why you're all my love. I got stunning, I got sweet dream. I got mama who cried for raising us.
They say you wander very far over land and sea. I'm inside and terrified. What very wise was he? Then one day, mighty day, he passed my way, and I was look up and he did. Who was asking, he said to me, and then I read a thing. Oh, did you ever live and just love? Hansel Luis, Mónica Reyes, María, Piano, y un fuerte aplauso familia, aquí, este lindo lugar, Kim García. Cantáis conmigo un trocito, vamos a hacer una cosa. Estáis sentados, estáis muy atentos. Está lloviendo desde qué día. Y yo acabo de llegar hace un mes de La Habana. Así que vengo a traeros un poquitico de sol. Entonces, para ponerle un poquito de sol a esta historia, vamos a ir ahora mismo otra vez para La Habana. ¿Sí? Vamos a cantar un estribillo que dice así, mira. China, toda la vida se paga. ¿Lo cantamos conmigo? Va. China, toda la vida se paga. Quiero escucharlo. China, toda la vida se paga. No, yo creo que el perro no me deja escuchar. Voy a acercarme más. China, toda la vida se paga. Quiero escuchar a Doña cantar. Y China, toda la vida se paga. No me van a convencer si no le mete más. China, toda la vida se paga. Ay, ¿qué pasa?
otra vez. China. Sí, definitivamente, vamos a probar. 1, 2, 3 y China. Toda la vida se paga. Ustedes me estaban engañando, dice y China, toda la vida se paga. 1, 2, China, toda la vida se paga. Toda la vida se paga, se paga. Toda la vida se paga. Tú me la vas a pagar, mi hermana, dice China. Toda la vida se paga. Ay, toda la vida se paga, se paga. Toda la vida se paga. Vale. No todos los días tenéis la oportunidad. Y esto es una oportunidad, porque estoy mirando por aquí y por allá y no veo ninguna mulata más que yo, ¿no? ¿Hay alguna mulata más aquí? ¿No? Pues este va para mí, este estribillo que vais a cantar va para mí. ¿Sí? Mira qué sabroso. Y dice así, mira. Ay, gózalo, mulata, gózalo, va. Gózalo, mulata, gózalo. Gózalo, mulata, gózalo, no lo escucho, va, 3 y gózalo, mulata, gózalo, y estira el mulata, vamos, y gózalo, mulata, gózalo, va, 1, 2, 3 y gózalo, mulata, gózalo, si me da la palma yo voy y gózalo, mulata. Very strange and shanty boy. She said he wandered very far, oh, let me see a little sign and set a fire, Barbary was she. Si nosotros fuéramos famosos, ustedes van a seguir aplaudiendo y van a decir otra, ¿cómo dice? Otra. Y dame palma. Yo quiero otra. Sería mucho atrevimiento por mi parte, porque si estamos en Cuba, no puede ser que sea la única que se esté moviendo, ¿no? Otra, ponte de pie. Ponte
Bueno, hacemos un tema más. Y este tema, personalmente tengo algo que decir. Estamos viviendo tiempos muy locos en que el ser humano se le olvida que necesitamos de todos los seres humanos, para poder vivir. Somos incapaces de vivir solos en esta tierra. Entonces, este tema va para nunca olvidarnos que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Que si tú tienes hambre, yo también la tengo. Aunque mi barriga esté llena. What a wonderful world. It's a tree of green, red rose too, high silver blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, a cloud of white, the bright blessed tide, the dark sky night, and I think to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also the face of people going by. Eyes of friends, sketching hand, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I heard babies cry, I watched them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Of people going by, as a friend stick saying, how do you do? They're saying, really saying, I love you. I heard the babies cries, I watch them grow. They never stop. I'll never know when I think to myself, what a wonderful
Bueno, pues todo lo que tiene un inicio tiene un final y hemos llegado al final. Ay, pero no puede ser, no puede ser. Yo solo puedo decir, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Y quiero que recibáis con un grandísimo aplauso a mis dos chicas. Y cuando quieras, maestro. Sí. ¿Listos a cantarla que la sabéis, no? Sí, vamos allá, ¿cómo dijo cariño? Enseñada y apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Wow, vamos, funcionando todo. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y cómo dicen hoy ya? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré mis posiciones. Ay, yo necesito que me hagáis una pasarela por aquí los dos, ¿no? Vamos, vamos. ¡Qué maravilla! Pero yo la quiero hasta el fondo, hasta el fondo. Vamos a llegar al final. ¿Y cómo dice? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, pero no seguiré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, y así seguiré. Nunca cambiaré. Necesito algunos premios.
aquí todo el equipo, organización, todos los que podían venir por acá, nominados, premiados. Saca de Morris que non diga que non estuvo. E un aplauso por esta xente que nos fai sair ben e guapos. Hola, guapos. Para casa. Rematou a 24 edición da Mostra de Curtas de Noia, pero automáticamente comeza a 25. Hasta o ano que ven.